Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de Solfegio Sessions, un espacio en el que vamos a conocer a los artistas, su parte profesional, combinándolo un poquito, por supuesto, con la parte emocional, personal, para saber más de ellos, más allá de lo que vemos siempre. Mi nombre es Mariana Salas y es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra segunda invitada en este podcast, una artista con una trayectoria que, bueno, ya casi vamos a ver eso. Mireya Ramos. Muchas gracias por estar acá, bienvenida, ¿cómo Muchas estás? gracias, feliz de estar aquí. Qué dicha, me alegra mucho que estés acá. Vamos a conocernos, vamos a conocerte, tu trayectoria, música, tantas cosas que sé que tienes para contar. Así que Sí. vamos desde el inicio. Cuéntenos, por favor, sobre sus raíces. ¿Dónde empieza? ¿Dónde nace Mireya? Yo nací en California y me crié en Puerto Rico desde los 2 años. Mi mamá es de la República Dominicana y mi papá es mexicano. Y nos fuimos todos para Puerto Rico cuando yo tenía 2 añitos y ahí pues crecí escuchando mariachi porque mi papá cantaba mariachi y mi mamá coleccionaba vinilos de música folclórica latinoamericana. Entonces crecí en una casa muy musical, los dos cantan hermoso, por las dos partes, pues tengo muchos familiares que o tocan un instrumento o son muy aficionados con la música, entonces para ellos siempre fue un sueño ser artista y pues no se les dio en su vida, pero más o menos, pues mi papá sí profesionalmente fue mariachi, pero pues no salió de Puerto Rico, nada más tocó así en la isla y tocó en el restaurante que teníamos mexicano también, era parte de la experiencia, tú te sentabas y pedías tu comida con Y él llegaba el y mariachi. él iba y te cantaba una canción. Qué bello, qué Sí, linda experiencia. muy lindo. ¿Por qué se van a Puerto Rico? Si naciste en California, tienes tantas raíces, ¿qué los lleva a Puerto Rico? Creo que en ese tiempo la economía estaba muy buena en Puerto Rico y mi mamá tenía varios familiares de la República Dominicana que está ahí al lado, ¿no? Ujú. Siempre ha habido mucha conexión entre Puerto Rico y Santo Domingo, entonces mi mamá tenía unos familiares allá y sabía que la economía estaba muy bien y en California pues a mi mamá no le encantaba culturalmente, sentía que había mucho racismo y pues nosotros, mi hermano y yo, los dos somos prietitos y ella pues vio que tal vez sí, eso iba a ser un problema, ¿no? Para Crecer nosotros ahí, y claro. ella pues le dio miedo eso y dijo, pues vámonos para Puerto Rico, la economía está súper allá, a ver si podemos montar un negocio eventualmente, etcétera. ¿Y Entonces así fue. cómo fue crecer en un espacio, primero, en un país tan rico culturalmente como lo es Puerto Rico? Además de eso, con tantas raíces culturales que tienes de papá, mamá y de todo, ¿cómo fue crecer en esta familia musical llena de tantas culturas? Pues fue muy lindo, fue bien hermoso porque pues realmente fue como una ventana al mundo, especialmente pues el mundo latinoamericano, fuera de una isla tan pequeña, ¿no?, que es Puerto Rico. Ujú. Igualmente pues en Puerto Rico existe mucha música hermosa, muchos musicazos y pues que son muy preparados y la música es algo muy importante allá y pues yo tuve mi formación musical, música clásica en Puerto Rico y estoy muy agradecida a mi educación que recibí allá. Fui parte de una institución que se llama Coro de Niños de San Juan y Ujú. con ese coro viajé a todas partes del mundo, fui a Rusia, Alemania, Wow, desde pequeña. Londres, desde pequeñita, Qué Dinamarca, lindo. Finlandia, así fuimos a muchos lugares muy interesantes y esa experiencia también pues fue muy única, ¿no? Y obviamente fue una base muy buena, una raíz muy fuerte de la música clásica. Pero entonces por el lado pues de mi familia, la música folclórica. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Puerto Rico? ¿Y qué pasó después? Desde los 2 años hasta que me gradué de high school y después de ahí me fui a Nueva York a estudiar en la universidad Ujú. y ahí me quedé en Nueva York después de ese momento. Ok. Pero pues siempre mi casa en Puerto Rico todavía la tengo, mi Mm, familia está ahí ahora de regreso en Puerto Rico y mi qué hermano lindo. siempre ha estado ahí, entonces... ¿Y cuando te vas para Nueva York, te fuiste sola? No, mi mamá estaba en Nueva York, Ok. desafortunadamente estaba enferma Ujú. y estaba recibiendo sus terapias de quimo Ujú. y fui a visitarla y fue una decisión de repente, realmente ni tan siquiera iba a estudiar en Nueva No York, era sino la... que iba a estudiar en Puerto Rico. ¿Cómo se presenta la oportunidad? Em, Creo que mi tía como que me sugirió, ¿por qué no vas a la universidad y chequeas si todavía puedes
solicitar a la universidad de la ciudad, que son mucho más económicas y tienen los mismos maestros, profesores que vas a recibir. Algunos hay de Juilliard que son afiliados con esas universidades que todavía puedes recibir muy buena educación. Entonces fui, audicioné y a última hora me dejaron entrar al bachillerato de música en Nueva York. ¿Cómo fue la experiencia de formarte musicalmente en un país en un lugar tan rico musicalmente como Nueva York? Pues realmente fue un duro aprendizaje porque Nueva York es una ciudad muy, muy dura, o sea, en todos los sentidos. Es muy cara, tienes es una explosión de diversidad. Claro. Y realmente la vida es sumamente rápida. Te puedes imaginar en Puerto Rico, pues, Playa, chill. Súper chill. Claro, fijo. Súper tranquilo y nada, el ritmo de vida es mucho más rápido. Entonces, pues me costó al principio, obviamente, acoplarme a eso y a la cultura de Nueva York, pero pues fui viendo las posibilidades de aprender, de las cosas que podía aprender de la ciudad, que es la diversidad, lo accesible que es, ¿no? Tú te montas en un tren y estás escuchando idiomas de todas partes del mundo. Y eso pues tú lo absorbes y llega a reflejarse en tu arte en algún momento, ¿no? Y nada, también pues yo me puse a ir a jams y a ir a restaurantes que habían músicos tocando. Claro. Y me invitaba yo misma y decía, hey, tú no me dejas tocar una canción, yo toco violín. Y siempre he querido improvisar y entonces fue una de las maneras que yo aprendí, fue metiéndome así de cabeza. Tirándose, claro. Ajá. Y ahora que me dices eso, usted toca violín y también, por supuesto, canta. ¿Siempre fue así o había como alguna inclinación hacia alguna de las dos más primero? ¿Tocabas violín, cantabas? No, las dos las empecé a la misma vez, a los 7 años, sí. Y cuando terminas o estás estudiando, creo que por ahí nace Flor de Toloache. Cuéntame cómo nace Flor de Toloache. Pues yo duré desde principios de 2000, más o menos 3 por ahí, empecé a tocar con un mariachi local de Brooklyn, que acababa de empezar. Eran todos mexicanos de Puebla, de la ciudad de Puebla y el estado de Puebla. Y el cantante era dominicano, que pues no era muy común, ¿no? Pero pues me pareció muy curioso porque yo soy mitad mexicana, mitad dominicana. Entonces yo necesitaba un violinista, mujer u hombre, y yo me invitaron a mí a través de la comunidad de la iglesia donde yo tocaba. Y como sabían que yo tocaba violín, pues me preguntaron que si yo quería ser parte de este mariachi. Y ahí fue que empezó realmente mi carrera, si se puede decir, de mariachi, que algo que nunca pensé, aunque mi papá fue mariachi, yo no me vi en el futuro como una cantante y una violinista de mariachi. Completamente diferente. Sí, total. Y entonces, pues duré con ese grupo como 10 años tocando mariachi tradicional, todas las festividades que te puedes imaginar donde uno trae un mariachi, pues ahí estábamos nosotros. Pero con esa experiencia fue que surgió la idea de formar Flor de Toloache, porque yo me vi que yo era una de las únicas mujeres tocando mariachi en la escena de mariachi en Nueva York. Obviamente en otros estados como en California y Texas ya hay muchos mariachis mujeres, pero en Nueva York era algo que estaba comenzando porque la población mexicana estaba empezando a emigrar allá. No llevaba tanto tiempo como lo llevaban en el lado oeste de Estados Unidos. Era una idea innovadora. Claro. Exacto. Entonces, nada, pues en 2008, después de 6, 7 años tocando mariachi tradicional, pues me tiré a esa idea de Flor de Toloache, primer mariachi femenino de la ciudad de Nueva York. Qué lindo. Y sabía que si lograba pues realmente establecer un grupo como ese, pues que iba a ser algo bastante importante, que a la gente le iba a llamar la atención y así empezamos. Pensábamos que iba a ser mucho más fácil. Claro, eso que no te iba iba a a ver, preguntar. sí. ¿Cuáles fueron esos retos que como mujeres en un lugar en el que no había mariachis femeninos, en una ciudad tan grande como Nueva York, cuáles fueron los retos para poder surgir, para poder empezar? Bueno, yo pensaba que de seguro que si yo le comentaba a cualquiera, estoy formando un mariachi de mujeres, que la gente iba a aportar o apoyar y ayudarnos, ¿no? Y no fue así, al contrario, fue como una resistencia de, uno, porque no soy 100% mexicana,
2, porque seguramente pues soy afro-latina. Y tercero, porque las chicas del mariachi que yo estaba buscando no eran mexicanas tampoco, ¿no? No todas. Algunas eran mexicana-americana, algunas eran de Corea, de Australia, de Cuba, de todas partes. No era el estereotipo de mariachi que esperábamos. Exactamente. Y entonces encima pues obviamente somos mujeres y ya eso es un reto en sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y nada, pues sí nos costó realmente crear nuestro propio camino, que realmente pues nos sirvió para poder probar y experimentar toda la música que hemos creado, que es una fusión de un montón de cosas que ningún mariachi en el mundo se ha atrevido a hacer, por la misma razón de que es una tradición muy, muy preservada. Tiene pues mucha gente que no le gusta ese cambio y lo entiendo, obviamente como con cualquier tradición va a existir ese tipo de resistencia y ese tipo de pushback, ¿no? Porque así son las tradiciones. Romper la tradición pero es muy difícil. Es la evolución orgánica que va a pasar, ¿no? De cualquier tradición, cualquier música, hasta lenguaje. ¿Qué fue o qué es lo primero que usted recuerda de hacer con Flor de Toloache? Como el primer momento en el que usted estaban tocando y dijeron como, ok, ya están pasando cosas diferentes. Bueno, nosotras tocábamos en el subway, en los trenes, y siempre se nos acumulaba un montón de personas alrededor y siempre, o sea, la reacción de la gente era instantáneamente, la gente, o sea, se le veía la felicidad de escuchar las canciones de mariachi, tú veías cómo la gente se transportaba a su país, pues se recordaba de su país, de su familiar, lo que sea, ¿no? Lo que inspira un mariachi. Esa es la conexión que mucha gente tiene con el mariachi. Y fue muy lindo, pues, vivir esos momentos en el subway, pero pues por esa misma razón nos salió la oportunidad de salir en el Daily News, que es un medio muy importante en Nueva York. Y cuando salió ese artículo sobre Flor de Toloache, eso nos abrió las puertas así, o sea, después New York Times, un montón de diferentes medios importantes nos llamaron para escribir, exacto. Entonces, ahí fue como que el nombre de Flor de Toloache fue empezando como a sonar en todas partes, más que nada en la ciudad de Nueva York. Casi nadie nos conocía fuera de Nueva York todavía. ¿Y en qué momento se dan cuenta de que las empiezan a conocer fuera? ¿Qué hacen para salir de Nueva York? Lo primero que hicimos fue grabar un disco. Nuestro primer disco salió en el 2015, a finales de 2014. Y nosotros lo entramos a los Latin Grammys independientemente. Ese disco nos tomó dos años grabarlo. Lo financiamos nosotras mismas, Shay, que es la cofundadora, y yo. Nos matamos trabajando, guardábamos dinero y cada momentito que teníamos íbamos al estudio y grabábamos. Fue una producción de nosotras también, la primera vez produciendo juntas y grabando un disco juntas. Y fue un proceso obviamente muy hermoso. Pasaron muchas cosas de película, o sea, eso es otro capítulo, yo creo. Otro episodio del podcast para hablar solamente del primer álbum de Flor de Toloache. Pero hubieron muchos retos en grabar y lanzar este disco, pero por fin pues, salió y lo entramos a los Latin Grammys y fuimos nominadas. Entonces eso nos abrió otras puertas afuera de Nueva York, por fin, que era lo que pues nosotras soñábamos, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de darse cuenta que están nominadas a un Latin Grammy? Eso fue increíble, nosotras lloramos. Me acuerdo que Shay creo que estaba en un appointment o algo y nos llamaban por FaceTime y todo el mundo brincando y todo el mundo llorando y nuestros familiares. Sí, fue muy lindo porque pues, fue un gran logro, obviamente. Los Grammys es uno de los premios más prestigiosos que tú puedes recibir como músico y es muy difícil ser nominado. Entonces, independiente, un mariachi de mujeres que nadie conoce, no somos todas mexicanas, hemos tenido una trayectoria desde 2008 hasta 2015 y llegar a ese punto pues fue muy lindo. Ustedes rompieron todas las barreras. Ok, entonces, las nominan al primer Latin Grammy, pero ustedes también ganaron un Latin Grammy. Cuénteme, por favor, porque eso es impresionante. ¿Cómo pasa el momento que ya las nominaron varias veces
en qué momento ganaron y cómo fue la experiencia. Sí, bueno, el primer disco, como te digo, fue nominado en 2015 y en ese momento, cuando fue nominado, nosotros estábamos de gira con Dan Auerbach de Black Keys. Él tenía un proyecto que se llamaba The Arcs, bueno, todavía están, creo que acaban de lanzar disco el año pasado, y nosotros grabamos en el primer disco que ellos lanzaron y nos fuimos de gira por todo un año. Wow. Y pues pasó la nominación, seguimos girando con ellos y en ese año aprendimos, o sea, te puedes imaginar estando básicamente viviendo con todos los músicos de The Arcs, que algunos eran los músicos de Black Keys, y viendo a Dan Auerbach que compone literalmente cada 5 minutos compone una canción. Increíble. Para nosotros fue una experiencia muy linda y realmente nos afectó obviamente en todo lo que íbamos a crear después de eso. Nos influenció bastante esa experiencia. Y eventualmente pues empezamos a crear el segundo disco. Lo lanzamos con una disquera bien pequeña que se llama Chulo Records, de un amigo mío, Jacob Blas, que realmente está en el mundo de la salsa. Él es también el fundador de Los Hacheros, de Orquesta Gocán, y él tuvo la visión como que yo quiero grabarlas y quiero lanzarle un disco. Y con él pues logramos hacer este segundo disco, y en ese segundo disco que se llama Las Caras Lindas está mi hermano rapeando, está Pedro Martínez en el batalla y cantando. Está muy interesante ese disco, es un disco muy especial, lo grabamos en una semana así sin dormir en un estudio en el upstate Nueva York. De grabar en 2 años a una semana. Sí, wow, exacto. El cambio. Y sí, fue muy emocionante. Los arreglos pues lo hicimos entre Shay y yo. Lo produjo Felipe Fournier, que es de aquí, de Costa Rica. Wow, qué genial. Y él nunca había producido nada, pero a mí me pareció muy buena persona para lograr grabar un disco en una semana, porque él es muy organizado, muy buen director musical, y además conocía a Flor de Toloache, se conocía todas nuestras canciones, realmente entendía el proyecto, entonces me pareció que iba a ser el productor perfecto para ese álbum, y con ese álbum fue que ganamos el Latin Grammy. Wow. 2017. Qué increíble. De tantas cosas, me imagino que hay muchas colaboraciones y cosas importantes que han hecho con artistas impresionantes, pero cuéntenos un poquito especialmente sobre la colaboración con John Legend y Cultura Profética, que yo creo que fue muy llamativo. Yo estaba viendo comentarios en YouTube y la gente decía, bueno, además la canción, si no me equivoco, está escrita por Juan Luis Guerra, ¿verdad? La gente ponía en YouTube como este es el sueño de demasiada gente, no puede ser que sea John Legend cantando en español con Cultura, con Flor de Toloache, o sea, es demasiada la combinación. Cuéntenos un poquito sobre cómo fue la experiencia de esta colaboración tan grande. Pues nosotros estábamos armando el tercer disco, que se llama Indestructible, y en ese disco queríamos hacer un poquito más de fusión, más de lo que habíamos hecho en el segundo disco. Entonces me acuerdo que Shay tenía un arreglo de Quisiera, que es la canción a la que te refieres, y siempre nos gustó ese arreglo, que es en reggae. O sea, ella lo hacía así en guitarra, ella cantando, era un arreglo muy sencillo. Y pues nosotros, como nos encanta adaptar cualquier cosa a la agrupación de Flor de Toloache, a los instrumentos de mariachi, nosotros nos atrevimos a hacerle un arreglo un poco más elaborado para Flor de Toloache, pero queríamos una colaboración con tal vez un cantante masculino, ¿no? Alguien que cantara R&B o que tuviera una voz soulful. Entonces el productor, que se llama Rafa Sardina, que es muy conocido en Los Ángeles, él nos dijo, si ustedes pudieran pedir cualquier colaboración, ¿cuáles fueran las personas? Wow, el sueño. Y dijimos, pues John Legend, ¿no? Qué increíble. Y yo había conocido, no hace mucho antes de esa sesión, a la manager de John Legend a través del cantante Miguel, que también está en ese disco, que de hecho es primo mío. Wow. Sí. Demasiada información. Y yo no crecí sabiendo de él, ni crecí conociéndolo, pero ya como adulto su papá me mandó su información, me dijo, mi hijo canta, pero yo no sabía que era Miguel. No, pero... Entonces ya cuando nos conectamos musicalmente, colaboramos en ese disco, y a través de él pude conocer la manager de John Legend. Y nada, yo literalmente fue lo que hice, le mandé un mensaje a la manager, le dije, mira, ¿tú crees que John Legend se atrevería a cantar en español una canción que estamos grabando?
Y dijeron que sí. Y así fue todo. Suena tan... Ay, sí, grabemos con Dios. Sí, no, Nada pero más. fue loco. Cuando dijeron que sí, no Qué lo podíamos bello. creer, sí. Qué lindo. Y lo de cultura, pues queríamos hacer una versión alternativa con un poquito más, ya con el sabor de reggae. Ujú. Y obviamente, pues cultura es un sueño, grabar con ellos. Claro. Y ya yo tenía conexión con ellos porque mi hermano es un rapero, es un pionero de hip hop en Puerto Rico, se llama Velcro. Ujú. Y con él he podido colaborar muchísimo. O sea, ha sido un regalo, ¿no? Claro, Ser hermanos y poder colaborar en música. Y él tiene una banda bien chula que se llama Lado B, que se los recomiendo que la vean. Ujú. Y algunos de los músicos, bueno, era la cantante de Cultura Profética, que era ahora la cantante de Residente, que tiene su proyecto Kiani, canta hermoso, y el pianista de Cultura Profética es el pianista de la banda de mi hermano, Juanqui. muchas Entonces sí, conexiones, exacto. claro. Y además Puerto Rico es así. Sí, fácil, conexiones. Sí. Qué lindo. Bueno, pasamos de Flor de Toloache ahora a Mireya como solista. ¿En qué momento se da esta separación entre Mireya como cantante en Flor de Toloache a pasar a ser solista? Pues antes de Flor de Toloache yo ya tenía, bueno, había creado varias bandas. Una se llamaba Movimiento, que era como Latin Jazz, y hacía muchas tocadas en restaurantes y eventualmente tuve un grupo que se llamaba 809 Ladies, que era música afro-dominicana, Qué buenos pero todas nombres. mujeres. Esos son los buenos nombres, de verdad que sí. Y pues eso duró un ratito, pero no tuvo así como el auge que ha tenido Flor de Toloache. Entonces me concentré en Flor de Toloache y ya como que dejé los proyectos que tenía solista. Y vino la pandemia y realmente pues como fue un momento obviamente muy extraño para todos, Total. pero pues nos regaló mucho tiempo, ¿no? Y creo que en ese tiempo, tomé ese tiempo para poder como reanalizar mi vida, mi carrera, todo, ¿no? Y me dio también el tiempo de poder trabajar en cosas mías que yo quería, que yo tenía el deseo, siempre he tenido el deseo de expresarme por otro lado, porque Flor de Toloache ya es un concepto, ¿no? Definido, y un sonido sí, definido, claro. exacto, y hay que pues obviamente seguir ese sonido y crear bajo esa sombrilla, ¿no? De ese concepto. Entonces yo quería como que definir qué iba a ser Mireya si yo fuera a lanzar un disco. Entonces yo lancé un disco que realmente era como colección de canciones que a mí me encanta, algunas originales, algunos covers, arreglos que yo le hice, y realmente no tenía ningún concepto, sino que era Ahí. esta es Mireya, un montón de canciones, un montón de géneros, aquí está. Lo lancé independientemente y ya, ese fue como que el principio, como mi apertura. Saludo, yo soy Mireya, aquí, Soy aquí Mireya, está así, yo no sola. nada más Flor de Toloache. Ajá, exactamente. Y nada, yo creo que también pues fue el momento perfecto porque mi compañera Shay, que es la otra cantante principal, cofundadora, tiene una hija también, entonces que ella trajo, de hecho, en la gira, y eso fue toda una experiencia hermosa. Claro. Y desde los 2 meses hasta los 2 años, Qué hasta que vino la pandemia. Pero pues ya llegó el momento que ella como que quiere concentrarse más en su familia, y pues eso también me ha dado más tiempo a concentrarme en mi carrera como solista. Y ahora, bueno, usted me dice que en este primer álbum que saca había de todo un poco y era como, ok, esta soy yo. Ya como pasa el tiempo y más proyectos, ¿usted cree que ahora tiene un sonido más establecido? ¿Y cuál sería ese sonido? Sí, definitivamente. Bueno, lancé ese disco bajo mi nombre, se llama Mireya. El segundo disco ya era un concepto de algo que yo hago, que usualmente nada más pasaba en vivo cada vez que iba a Kansas City. Yo llevo 10 años yendo a Kansas City y cantando con una banda de allá que se llama Ensamble Ibérica, que realmente es como una organización que hace conciertos y traen artistas de diferentes géneros. Entonces yo cada vez que celebran a México, pues a mí me traen a cantar. Y también ese mismo chico que dirige esa banda tiene una banda de country music. Y yo no crecí escuchando el country, pero pues siempre me ha llamado la atención la parte de storytelling y cómo componen.
lo parecido que los ritmos son y la forma de cantar y algunas cosas con las rancheras. Entonces empecé a cantar con esa banda en Kansas City. Cantaban mis repertorios de rancheras con ellos. Y esa fusión nada más existía ahí en ese momento en vivo en Kansas City. Y la gente de Kansas City eran los únicos disfrutando de eso. Entonces a mí se me ocurrió, vamos a grabar eso porque está muy, muy bonito. Nadie está haciendo este tipo de fusión. A mí, me imagino que sí, de cierta manera, pero no Pero como así como un más. concepto como lo estoy haciendo yo. Entonces logramos sacar este disco que se llama Sin Fronteras, y ese fue mi segundo disco bajo Mireya and the Poor Choices se llama la banda. Pero al mismo tiempo, pues yo ya estaba pensando cuál sería como el disco que define a Mireya. Y me fui a México a componer con dos productores, Víctor Vadillo y Nadir Cortés, que están produciendo mucha música muy interesante allá en México. Y ellos me armaron todo un writing session con diferentes compositoras mexicanas. Y para mí fue una experiencia tan hermosa también porque en ese momento da la casualidad que yo estaba pasando por una ruptura y yo lo quería poner todo en un disco. Sí, claro, quería soltar. Sí, yo quería desahogarme y ponerlo todo en un disco. Y yo se lo había dicho a mi amigo Víctor, con el que empecé a componer, y compone hermoso. Entonces, desde que empezamos a componer, siempre componemos así y nos salen unas canciones increíbles. Y él fue que me armó el workshop de diferentes compositoras. Y fue una experiencia, o sea, la primera vez que compongo así como con esa intención y con diferentes compositoras. Y fue una experiencia muy linda. O sea, crecí como compositora, obviamente, aprendí mucho de todas las compositoras. Fue un desahogo increíble. Fue como una terapia. Claro. Y también pude pues como pensar en un concepto de los géneros que yo quería fusionar para este disco. Y entonces ese disco no ha salido, no lo he podido todavía lanzar, pero yo creo que realmente ese disco va como a definir qué será o quién es Mireya. Okay. Poniendo en pausa la música, que claramente es como lo que predomina acá. Me imagino que entre tantas cosas que pasan en su vida, hay momentos de desconexión, como momentos en los que no hay rumbo, en los que uno se queda como en stand-by. ¿Qué hace usted para reencontrarse, para volver a tomar como este camino? Porque me imagino que le ha de pasar. Bueno, duermo. Por fin. De verdad que sí. Porque no duermo lo suficiente. Como te puedes imaginar, cuando uno es artista independiente, uno no tiene que hacer todo. Tiene que ser su propio manager, tiene que ser su propio agente, tiene que ser esto y lo otro. Claro. Y es mucho trabajo, y además encima de eso viajo mucho. Y llevo como 2 años que no tengo el equipo que tenía antes, que me ayudaba con Flor de Toloache. ¿Estás self-management? Sí, estoy self-managed ahora mismo, y ha sido también ese lado, pues ha sido un poco duro para mí en el sentido de la transición. Entonces, mucho más trabajo para mí. Pero lo lindo es que todo lo que he logrado, pues lo he logrado yo en estos 2 años, ¿no? Y ha sido realmente muy lindo ver que el trabajo que le estoy poniendo a mi proyecto pues está saliendo a relucir. Muchas flores, ¿no? Está floreciendo. Entonces, y para mí pues lo más importante, siempre para mí ha sido muy importante como no nada más subir yo, si yo gano, todos ganan, ¿no? Y si puedo ayudar a otra persona, siempre estoy dispuesta a ayudar. Y para mí crear ese tipo de comunidad es muy importante, y lo hago con todo el trabajo. Y lo menciono para responder tu pregunta, lo menciono porque para mí crear con mis amigos siempre es lo más lindo, ¿no? Poder crear con mis amigos, componer con mis amigos, tocar con mis amigos. Pero esa misma comunidad nosotros también pues nos proponemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descansar juntos, vamos a irnos al parque a relajarnos, o vamos a ir a bailar, o vamos a ir a ver una película. Sí. También pues eso es importante, rodearte de personas que pues están ahí, que aportan, claro, y que positivamente que son tus cheerleaders y que están ahí apoyándote para que subas contigo.
Entonces, para mí eso también es muy relajante poder rodearme de personas así. Cuando ya estás en el proceso de escribir y querer sacar algo para el público, socialmente, ¿qué impacto te gusta tener? Como, sí, socialmente. Eh, Algo que he visto que realmente nunca soñé o pensé que iba a pasar, o realmente, o sea, no estaba muy consciente, ¿no? De que era algo que podría pasar como artista, es el impacto, ver el impacto que ha tenido Flor de Toloache nada más por el simple hecho de que somos mujeres y que somos mujeres diversas, ¿no? De diferentes países. Y que cada niña que vea, por ejemplo, nuestro Tiny Desk se ve representado porque físicamente, nada más, porque somos de todos colores, nos vemos físicamente diferentes. Creo que he visto la importancia de eso y lo he tomado como una responsabilidad porque yo creciendo no vi a nadie que se vea como yo, que estuviera haciendo lo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces, estar en esta posición de poder inspirar a otras afrolatinas, por ejemplo, o a una latina o a una mujer de cualquier lado, es un regalo poder estar en esta posición y poder inspirar nada más por el simple hecho de que estoy haciendo algo que me apasiona y que alguna otra mujer se sienta inspirada o empoderada, o que yo pueda sanarle algo con alguna canción que yo escriba, un sentimiento, una forma que yo cante algo. Todo eso yo lo tomo muy en serio y me encanta poder estar en esa posición y siento que es muy lindo, un regalo más allá de la música. Cuéntenos qué está haciendo Mireya actualmente, Uh-huh. como ya en el presente, ¿qué está haciendo Mireya? Bueno, ahorita estoy viajando muchísimo. Ya por fin tengo un agente que ha logrado pues confirmarme varias presentaciones en algunos festivales. Estoy haciendo festivales con The Poor Choices, que es la banda de country music de Kansas City. Estoy también promocionando mi nuevo disco que acabo de lanzar hace muy poquito, que se llama Guerrera. Guerrera. Y ese disco tengo pues canciones originales y también pues creo que es la introducción al próximo disco que yo te hablo que lo compuse en México, porque en ese disco también me sirvió como terapia para desahogarme y sanar muchas cosas de la ruptura y de encontrarme a mí misma y todo eso. Por eso el disco también se llama Guerrera. Y con ese disco pues espero girar un poco más. Estoy tratando de abrirme las puertas en Latinoamérica. Voy a tocar en Circular en Colombia, en Villa de Leyva, en el Festival de Jazz, en la Ciudad de México. ¿Dónde más? Y estoy haciendo medios en cada país que voy para poder promocionar el disco y ojalá pues obtener o abrirme las puertas en ese mercado. Acabo de venir de la República Dominicana, mi primera vez tocando ahí, estuvo muy hermoso y espero regresar. Y nada, poco a poco, sembrando semillitas por ahí, a ver qué pasa. Y estoy también escribiendo con mi compañero que es de aquí de Costa Rica. Estamos armando un disco de cumbias. ¡Wow! Que va a estar increíble. Estoy muy emocionada. Es un sueño hecho realidad. Que siempre he querido hacer un disco de cumbias. Entonces va a estar bien bonito también. Como última pregunta, ¿dónde se ve Mireya en los próximos 5 años? ¿Qué quiere hacer en este lapso que viene? Otro Grammy. ¡Ay, por favor! Fue increíble. Pero en esta ocasión con Mireya. Poder colaborar con artistas que admiro, que siempre he soñado colaborar con ellos, que no necesariamente sea con Flor de Toloache, sino con mi proyecto solista. ¿Cómo quiénes? Juan Luis Guerra, Vicente García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade. Sí, hay una lista larguísima. No me puedo imaginar. Y girar más en Latinoamérica, que siempre ha sido un sueño también. Y seguir componiendo. Y Flor de Toloache sigue, o sea que sigo haciendo presentaciones con Flor de Toloache y girando con ellas también. Y es también muy lindo. So, por ahí va el sueño. Qué emoción. Gracias, Mireya, por este espacio, por contarnos, ustedes. por combinar esta parte de la música, pero también contarnos emocionalmente tanto que representa para usted.
Estamos muy emocionados por escucharla y a eso vamos, así que gracias por escuchar la primera parte de este segundo episodio y ahora vamos a deleitarnos los oídos. Esta canción se llama La Llama, compuesta por Velcro, Adrián Quesada y yo. Espero que disfruten. De nuestro amor la tienes en tu palma y es con nuestra respiración que brilla o se apaga. Sóplala con ternura, que no se extinga, no me dejes a oscuras, que es ella la que me da vida. Es por la forma en que me amas que toda luz la veo en ti. No quiero imaginar un mañana en que no estés cerca de mí. ¿Cómo me amas? Te amo. Nuestro una llama, un regalo, la llama de nuestro amor es dueña de mi alma y es con nuestra respiración que no muere ahogada. Sóplala con ternura, que no se extinga, no me dejes a oscuras, me quedo sin norte mi sol. Mira, en esta oscuridad me siento iluminada con cada beso y detalle que me das tú. Quizá hayan días que me sienta muriente por las horas, pero tú, llamita que crece, se vuelve mi aurora. Si mejora, puede que la prisa traiga una brisa. Y si yo tenía una luz que me alumbraba, mira, fuá, te juro que yo sería para descuidarla, incapaz. Este fuego quema todos los miedos, así verás. toda luz la veo en ti. No quiero imaginar un mañana en que no estés cerca de mí. Cómo me amas,
por la forma en que me amas, que toda luz la veo en ti. No quiero imaginar mañana en que no estés cerca de mí. Como me amas, lo nuestro una llama, un regalo. Esta canción la compuse con mi querido amigo Víctor Vadillo. Se titula Quiero volver. Así como si nada, te me fuiste. Dicen que hasta mi sombra se ve triste. Donde quiera que yo vaya, tu recuerdo me acompaña y esta pena me persigue. Sé que no debería de extrañarte, pero pensar que hubiera sido es inevitable. Solo cuando te sueño es que encuentro yo el consuelo. Solo así he vuelto a besarte. Quiero volver, quiero volver. No puedo olvidarte y duele despertarme lejos de tu piel. Quiero volver. Regresa y olvidemos el pasado. Solo quiero que te quedes a mi lado. Estoy cansada de sufrir, queriendo que estés aquí. Este adiós me hace daño. Quiero volver, quiero volver. No puedo olvidarte y duele despertarme lejos de tu piel. Quiero volver, quiero volver. Sin ti me siento vacía y no cierra esta herida. Quiéreme como ayer, quiero volver. No estoy lista para olvidarte. Hoy no puedo controlarme. Esta noche me haces falta, incluso más que antes. Algo aquí en mi pecho
dice que aún no es tarde para hablarte. Quiero volver, quiero volver. No puedo olvidarte y duele despertarme lejos de tu piel. Quiero Bueno, esta última canción se titula Guerrera, igual que mi nuevo álbum que acabo de lanzar, disponible en todas las plataformas. Se la dedico a todas las mujeres porque somos guerreras. ¡Eso! ¡Ey! ¡Jefa! ¡Cumbia! Buenas. A mí me dicen la guerrera, yo me cuadro y digo lo que quiera, pero te advierto, me siento coqueta. Vengo con ganas de conquistar, de hacer ruido y alborotar, y a lo pasado ya sepultar. Hey, con luna llena es cuando empieza el cuerpo a gozar. Ven, vamos a bailar con el ritmo de la noche, déjate llevar. Ven, dime la verdad, enséñame con lo que vienes y te muestro un poco más. Quiero que te pierdas en todos mis besos, acariciando ignorando el tiempo, y que te enteres de quién es la que manda acá. Con luna llena es cuando empieza el cuerpo a gozar. Ven, vamos a bailar con el ritmo de la noche, déjate llevar. Ven, dime la verdad, enséñame con lo que vienes y te muestro un poco más. Déjate llevar. Ven, dime la verdad, enséñame con lo que vienes y te muestro un poco más. Ven, vamos a bailar con el ritmo de la noche, déjate llevar. Ven, dime la verdad, enséñame con lo que vienes y te muestro un poco más.